Buenas noches, estimados estudiantes. Qué gusto conectarnos en este momento. Sí, como les había comentado en la clase anterior, el día de hoy vamos a tener una pequeña charla, una pequeña conferencia, y sí me gustaría que podamos encender al menos momentáneamente las cámaras, ¿sí? Y presentarles a la persona que nos va a acompañar durante esta clase. Siempre en el proceso de educación es importante que podamos retroalimentarnos de otros profesionales y sobre todo en la parte jurídica y forense, colegas, en este caso compañeros del ámbito del derecho. Para mí es un gusto compartir con ustedes y en este caso presentarles a el abogado Marcos Cartagena, quien brevemente les comentaré un poco de su reseña. Es abogado de los juzgados y tribunales del Ecuador, magíster en seguridad y salud ocupacional, magíster en derecho procesal penal, maestrante en derecho constitucional, capacitador de capacitadores, actualmente consultor legal de entidades financieras y educativas, abogado procurador de la Fundación Casa Hogar de Niños en estado de vulnerabilidad. Y como un dato adicional, ahí un dato curioso, estudió dos carreras a la par, así que también es fisioterapeuta, pero más está ejerciendo su carrera de abogacía. Entonces es un profesional bastante preparado, como les acabo de mencionar, su hoja de vida es bastante impactante y seguro que en este espacio vamos a aprender y vamos a poder retroalimentarnos. Muchísimas gracias, estimado Marcos, por aceptar esta invitación y te doy el paso. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Berito? Buenas noches. ¿Cómo están, estimados estudiantes? Berito, tengo un inconveniente para compartir las diapositivas. No sé si es que Ya, solo... ahorita te coloco como moderador. Perfecto. Mm. A Bueno, ver. Espérame un ratito, sino que como no es el correo, no es el institucional, por eso tenemos este inconveniente. A ver, déjame un poquito, solucionamos esto. ¿Quién tiene luz y no se le va hasta las 10 de la noche? Voluntarios. Nadie, todos se les va a ir la luz, todos están con UPS. Ariana, no sé, estimado Marcos, si te parece que le podamos compartir las diapositivas a la estudiante Ariana. Yo lo haría con mucho gusto, pero estoy igual sin luz, con el UPS y un foco al lado, entonces sí se me va a dificultar. ¿Me puedes enviar, por favor, para poder en este caso compartir? Porque entiendo que son las diapositivas, ¿sí? Ariana, ¿me puede escribir, por favor, al WhatsApp? Y le envío mi contacto, o si lo tiene mucho mejor. Sí, listo. Ahorita te acabo de enviar eh, Ya, ya le las, reviso. las diapositivas para que me ayuden con esto. Bueno. En lo que podemos solucionar el inconveniente de las diapositivas, bueno, me presento un poco adicional a lo que Berito me había presentado, que a veces uno también se sorprende con las cosas o los títulos que va teniendo en a través del camino. Bueno, actualmente me desempeño como consultor legal de varias entidades. Sin embargo, me desempeño como abogado dentro de una fundación. Por obvias razones no puedo darles el nombre de la fundación. Es una casa de acogida de menores de edad en situación de vulnerabilidad. Esta experiencia dentro de esta casa de acogida me ha englobado varias cosas, desde la parte de familia, la parte de la cuestión de procesos penales, cuestiones súper delicadas con respecto a violaciones, abusos sexuales en menores de edad. Y obviamente esta situación, esta, esta experiencia adquirida dentro de esta entidad,
va de la mano y yo de hecho trabajo junto con una psicóloga dentro de la casa de acogida. Y esta psicóloga vamos de la mano en cuestiones de los niños, en cuestiones de la parte de reinserción familiar, en cuestiones si es que es necesario una adopción, si es que vamos con evaluaciones en base a tal vez víctimas de violencias. Muchos de los chicos que llegan a la casa de acogida vienen con procesos en fiscalía por abusos sexuales, por violencia intrafamiliar, por violencia psicológica, violencia de tipo eh, de negligencia. Solo para comentarles, en este tiempo, en los últimos días, recibimos una nena de 1 año de edad aproximadamente, y esta nena lamentablemente estaba con un síndrome de abstinencia porque la madre había sido consumidora. Entonces, es, es más o menos del contexto en el que se desenvuelve mi actividad, y obviamente por eso es importante ir de la mano con la parte psicológica, que es a lo que, bueno, me han pedido que les ayude de forma práctica y con casos reales que yo he tenido dentro de mi experiencia, cómo yo utilizo un informe psicológico para poder buscar y garantizar la mejor defensa para los chicos, y obviamente también tengo ejemplos desde el lado de los procesados. Si sería bueno, no sé si es que puedo proseguir o no se Sí, puedes darme. Carol sí, ya lo están proyectando, estimado Marcus. Esperemos un ratito que ya la compañera Carol, también te comento, es la que nos va a ayudar en este caso con las presentaciones. Perfecto. Bueno, la metodología es la siguiente. Yo voy a dar los subtemas de la ponencia, y si es que cualquiera de los alumnos le gustaría preguntarme, yo no tengo inconveniente en que encienda su micrófono y me diga, Marcus, ¿me puedes ayudar? Tengo una duda acá, tengo un inconveniente acá, me gustaría saber, o que amplíes un poco más sobre este caso. Yo no tengo inconveniente y hacemos la pausa y vamos haciendo la retroalimentación sobre el tema. Entonces, yo muy gustoso si es que ustedes dentro de los subtemas me dicen, ¿sabes qué, Marcus? Encienden su micrófono y me dicen, necesitamos o me gustaría ahondar un poco más sobre este tema, me quedan más dudas, tal vez yo conocí un caso similar, para poder ir enriqueciéndonos todos, ¿ya? Eh, ¿Me ayudas pasando a la siguiente diapositiva, por favor? Listo. Bueno, como en la parte jurídica, y antes de iniciar en qué momento nosotros utilizamos un informe psicológico, quisiera que ustedes conozcan que nosotros en la parte legal lo que necesitamos es un informe pericial. Entonces, primero hay que definir qué es un perito. Pues un perito es una persona o un profesional que en razón de su profesión, su arte, tiene un conocimiento específico. Este perito es la persona que acredita conocimientos y puede hacer un informe en el que le informa al juez sobre determinados hechos. En este caso vamos a referirnos netamente a los informes psicológicos que ustedes como profesionales van a elaborar. Obviamente, para que un informe psicológico que ustedes lo realicen tenga validez jurídica, tienen que ustedes primero acreditarse como peritos de la judicatura. El proceso de acreditación en el Consejo de la Judicatura obviamente es un proceso administrativo que requiere 2 años de experiencia de cualquier profesional. Bueno, vamos avanzando, ¿no? El informe pericial, en base a la metodología, al test, a las evaluaciones que realicen a un sujeto, va a darme conclusiones. Vamos a ir más adelante viendo qué conclusiones, y dependiendo del tipo de cuestión, ya sea civil, penal, de familia, van a tener diferentes connotaciones, pero el informe pericial no se podría decir que esta es la verdad absoluta. Al informe pericial, en determinadas materias, se le puede plantear otro informe, que es una contrapericia. Voy con un ejemplo. Un informe pericial de un proceso de visitas en familia.
El informe pericial me dice, ¿sabe qué? La psicóloga me dice, ¿sabe qué? Lo más pertinente es que el niño tenga visitas con el padre los fines de semana, un ejemplo. Pero resulta que el padre es agresivo, que el padre tal vez ha maltratado a su hijo. Entonces, a ese informe toca plantear un informe, un contrainforme, que en este caso es una contrapericia. Y en la contrapericia, un nuevo perito hace una nueva valoración y dice, ¿sabe qué? En este caso no es pertinente las visitas porque el padre tiene que primero someterse a terapias psicológicas. Entonces, por un lado tenemos un informe pericial, por el otro lado tenemos una contrapericia y entre los dos vamos a ver qué puede resolver el juez o qué va a resolver el juez entre estas dos cosas. Y obviamente hay una tercera que es la metapericia. La metapericia se da solo en casos específicos que no pueden hacer una nueva valoración. Voy a un ejemplo. Una valoración única se le hace a una víctima de abuso sexual. ¿Por qué no se le puede hacer otra pericia, otra contrapericia? Porque sería hacerle una nueva valoración. Esta nueva valoración va a recaer en una vulneración de derecho que es el derecho a la no revictimización. Una víctima de violencia sexual, violencia intrafamiliar, tiene el derecho a no volver a revictimizarse. Entonces, en este caso, no podría pedirle que se le haga una nueva pericia, una nueva valoración a la víctima. En este caso, se puede plantear una metapericia, que la metapericia es lo ha determinado ser una evaluación al primer informe pericial. Evalúa si el primer informe pericial se hizo de forma adecuada, utilizó métodos, utilizó tal vez métodos adecuados para la edad, porque no es lo mismo hacer una valoración a una víctima de abuso sexual de 5 a 10 años que hacer una valoración psicológica a una víctima de tal vez de 30 a 35 años, que incluso la persona de 30 a 35 años puede llenar un cuestionario leyendo con un test. En cambio, a la nena toca hacerle la entrevista e incluso tendrían que hacerle la entrevista con tal vez con juegos, con muñecos, este tipo de cosas. Entonces, por eso es que la metapericia es una evaluación al informe pericial, que el informe pericial es único en materias de cuestiones sexuales y de menores de edad víctimas de este tipo de abusos. Por favor, ¿me puedes ayudar con la siguiente diapositiva? Listo. Ya, entonces, como les había dicho, primero para poder intervenir en materia legal ya como tal, un psicólogo primero debe acreditarse como perito, ¿no? Y obviamente empezamos que hay diferentes ámbitos de aplicación. Con fines didácticos, les he dividido en la materia civil, familia, niñez y en el proceso penal, que el proceso penal lo vamos a dejar al último porque es un poco más complicado y lleva un poco más de controversias. Hasta ahí. En cuestión de los peritos, informes periciales, contrapericias, metapericias, ¿existe alguna duda por parte de algún estudiante? ¿No? Perfecto, continuamos. Marcos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, me presento Erika Benavides, te saludo. En mi Un gusto. caso estoy realizando prácticas y están haciendo una metapericia sobre un informe psicológico llevado para un carnet de discapacidad Perfecto. mediante la judicatura. Se entregó documentos el día lunes. Sí, el día de ayer entregamos todos los documentos pertinentes. ¿Hasta qué tiempo posterior o qué tiempo dura una metapericia? Ya, vamos ahí. Y justo es el tema con el que quería iniciar. Te agradezco mucho con la pregunta. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Entiendo que este informe pericial que se les ha pedido es tal vez para una persona con discapacidad mental. No sé si estoy en lo cierto. Sí, así es, con Ya. incapacidad mental del 78%. Perfecto, ya. Entonces vamos un poco justo con el ejemplo y vamos respondiendo tu pregunta. En materia civil, se le puede solicitar la interdicción de una persona que tiene una discapacidad, tal vez una discapacidad mental, tal vez una discapacidad física. Esta puede ser adquirida, puede ser de nacimiento.
y el objetivo de la interdicción es declararle a esta persona legalmente incapaz. ¿Esto qué quiere decir? Que esta persona no puede firmar contratos, no puede adquirir obligaciones porque su condición no es la adecuada para poder adquirir responsabilidades. Entonces, aquí es donde nace el inconveniente, o bueno, normalmente se ve los inconvenientes es porque a esta persona interdicta se le designa un tutor. Este tutor o curador asume una responsabilidad de administrar los bienes de la persona que se le va a declarar interdicta. Ya, en el caso, en el caso común y corriente, sucede que se pide la pericia, el informe pericial de psicología, y el informe de psicología me dice, ¿sabe qué? Muchas de las veces con el informe, con el certificado del CONADIS, con el certificado médico, me dice, tiene una discapacidad, en tu caso me decías mental del 78%. Entonces el juez me dice, sí, esta persona no tiene las capacidades cognitivas como para poder tomar decisiones. Entonces le declara interdicta y le da un tutor. No sé y desconozco el caso por qué se le hace una metapericia al informe pericial, pero entiendo que tal vez existe desde la otra parte otro interés de un otro tutor, un hermano, por lo general son parientes cercanos, y ahí viene la respuesta. El juez, cuando dispone una intervención, una valoración psicológica para determinar si es que es interdicto, el juez dispone tiempos. Normalmente se dispone un término de 15 días. Sin embargo, puede el perito, en base a la complejidad del caso, puede pedir o solicitar una ampliación a esos 15 días. Una ampliación puede ser solicitada, dependiendo de la complejidad, hasta de 15 días más. Pero en el caso de las metapericias, es muy complicado, entiendo. No sé si es que de pronto es una discapacidad adquirida, si es que es una discapacidad de nacimiento. Eh, Entiendo que de pronto tiene que revisar un expediente mucho más amplio, pero si el juez en la misma providencia en la que dispone la nueva metapericia, te da el tiempo. Te puede dar el término de 5 días, el término de 10 días, el término de 15 días, pero obviamente está sujeto a que si el perito que hace el metaperitaje dice, no, sabe que esta situación es un poco más complicada, necesito más tiempo. Y el perito puede solicitar una ampliación a este tiempo dependiendo del grado de complejidad. No sé si quedó respondida a tu pregunta. Sí, Marcos, muchísimas gracias. Listo. Entonces, bueno, igual muchas gracias por la pregunta. Entonces, en el caso de civil, como les había dicho, y bueno, ya está explicado, se puede utilizar un informe pericial para declararle a la persona interdicta e incapaz. En el informe pericial, la perito tiene que ver los antecedentes, tiene que ver una metodología de evaluación y obviamente en sus conclusiones va a decir, esta persona tiene capacidades cognitivas para tomar decisiones o no tiene capacidades cognitivas para tomar decisiones, y a partir de eso se genera la declaratoria de incapacidad legalmente y se le declara interdicto y se designa un tutor. Muchas de las veces hay intereses un poco más profundos que tal vez desde el manejo, la administración de los bienes de esta persona interdicta, pero es básicamente ahí cuando se necesita una valoración psicológica. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Bien. Acá en procesos de familia, las valoraciones psicológicas son bastante frecuentes, porque muchas de las veces los padres, y esto es de todos los días, los padres tienden a radicalizar sus peleas y sus peleas personales, sus criterios personales con los niños. Entonces vienen, a veces pasa el niño una temporada con el papá, una temporada con la mamá y empiezan los problemas como bajo cuidado de quién está, una tenencia, una patria potestad, y en este caso, les voy a contar el caso que, bueno, recién no estábamos patrocinando. El caso es de una nena de 9 años, sus padres divorciados, y resulta que
pasa 3 meses con el papá, algo pasa con la nena y dice, no, me voy con mi mamá. Pasa 3 meses con la mamá, dice, no, ¿sabe qué? Algo en la escuela dice, no, es que mi mamá me pegó y vuelve con el papá. Entonces tenemos de hecho ahí algunos procesos porque se demandó la tenencia, se demandó régimen de visitas, incluso aquí hay boletas de auxilio. Y en los informes periciales nos dicen que la mejor opción para que se quede la nena es con el padre. Pero sucede que la madre demandó o denunció una violencia intrafamiliar, entonces tienen boletas de auxilio. Entonces, este tipo de discusiones, créanme, se vuelven eternas. Mi sugerencia, cuando sean profesionales, espero que lleguen a ser peritos del Consejo de la Judicatura, es tratar de en las en su informe pericial que le hacen tanto a la nena, a los padres, al papá, a la mamá, que puedan sugerir también, ustedes pueden hacer conclusiones y pueden hacer sugerencias que sugieran que toda la familia se someta a terapia psicológica, porque muchas de las veces este tipo de controversias se da por una cuestión de venganza entre los padres, utilizándolo como moneda de cambio a los chicos. Eso como una cuestión muy común, ¿no? Entonces aquí tenemos casos de orden de cuidado, que es el inicio de cuando el padre está con el niño o la madre quiere tener el orden del niño. Y con la orden de cuidado también viene un proceso un poco más complicado. Bueno, no es más complicado, pero es ya intereses económicos, que es la demanda de alimentos. Entonces va demanda de alimentos de un lado, demanda de alimentos del otro y se vuelve complicado. Para ya no estar en esta situación del orden de cuidado de un lado al otro, se demanda la tenencia. Y en la tenencia se pide la intervención de la oficina técnica. Por lo general siempre se pide valoración psicológica, entorno social y el informe médico para ver en qué estado de salud está el niño, si cumple con todas sus vacunas. En la parte de trabajo social, ven la estructura social, o si tiene un espacio adecuado para que se desenvuelva la nena. Y en el informe psicológico me da las conclusiones de existe mayor vínculo o mayor afinidad con el papá o con la mamá. Y obviamente luego tenemos las privaciones de la patria potestad. Aquí vamos a hacer una pausa y voy a darles sobre lo que pasa en la casa de acogida, ¿no? Ya cuando entre los padres no se entienden, pasan problemas, los niños tal vez sufren algún tipo de violación, algún tipo de agresión. El Estado, a través de las juntas cantonales de protección, determinan que, ¿sabe qué? No está en las capacidades de tener al menor de edad, ni el papá ni la mamá. En este caso se da lo que es un acogimiento institucional. Y del acogimiento institucional vamos a trabajar lo que es buscar familias. Primero se da una terapia con los padres, con papá, mamá. Si el papá y la mamá no quieren, vamos a buscar familia empleada. Tal vez un tío, un abuelo, un primo, alguien que quiera hacerse cargo, porque el acogimiento institucional no debe ser prolongado, no deben estar en una casa de acogida por mucho tiempo los menores. Sin embargo, si es que de la investigación que se hace, el psicólogo me dice, ¿sabe qué? El niño no tiene vínculo con los padres. De hecho, pasé la anterior semana una audiencia de privación de la patria potestad, que la madre era una persona que estaba ya privada de la libertad, estaba en un centro de privación en La Tacunga, y obviamente los niños no veían a su madre como un referente de seguridad. De hecho, veían a su madre como un referente de miedo, un referente de agresión. Entonces, los chicos no querían estar con su madre. Y obviamente el informe pericial, la psicóloga me dice en conclusiones, los chicos no tienen vínculo alguno, no tienen vínculo materno con su madre. Entonces, lo que recomendaba la psicóloga en ese momento es que se busque una otra opción de familia. En este caso, ya la opción sería una adopción. Y obviamente es súper complicado llevarnos de este punto de que una madre no quiere saber de los hijos, o que los chicos no quieren saber de las madres. Es un proceso, les comento, es un proceso súper difícil, porque el mismo juez, si es que es padre, o la jueza, si es que es madre, no logra entender que esto puede pasar. Y de hecho pasa, pero es irse en contra de la relación
natural mismo, que es el afecto o la relación parento-filial, madre-hijo, padre-hijo. Les voy a comentar igual, ayúdame pasando a la otra diapositiva. Sí, listo, perfecto, aquí vamos. Les voy a comentar el caso de una nena, una chica de 17 años. La chica de 17 años fue víctima de violación. En este caso, esta chica se acerca al hospital más cercano a decir, ¿sabe qué? Yo no quiero tener este niño. En el hospital se supone que tendrían que iniciar el protocolo para un posible aborto. Sin embargo, en el hospital le empiezan a poner trabas, le dicen, ¿sabe qué? Tiene que hacerse una valoración psicológica para ver si usted está en capacidades cognitivas. Se hace la valoración psicológica, le dicen, ¿sabe qué? Tiene que poner la denuncia en fiscalía, pone la denuncia en fiscalía, le recetan un testimonio anticipado, le hacen la valoración psicológica para ver si en verdad era una violación lo que ella estaba sufriendo. Y después de todo esto, le dicen, bueno, ¿sabe qué? Puede ser candidata a un proceso de aborto, pero ¿saben cuánto tiempo pasó? Pasó 6 meses entre estas diligencias de que el hospital le mandaba a hacer una cosa, fiscalía le mandaba a hacer otra cosa. Pasaron 6 meses hasta que hubo el visto bueno para practicarse el aborto. Entonces, ya llegado a este punto, no se practicó el aborto y lo que se hizo es, dio a luz en el hospital como tal y se la retiró. La chica no quería tener contacto no tenía que tener el primer contacto, a lo que entiendo, a lo que dan a luz. El personal de salud hace que la madre le marque al bebé por el primer contacto. La chica no quiso tener este primer contacto. Entonces, la respuesta del hospital fue hacerle una valoración psiquiátrica a la chica, porque no quería tener este contacto con el bebé. Y obviamente después de la evaluación psiquiátrica, la médico psiquiatra le dice, ¿sabe qué? No, o sea, no es que está teniendo alguna discapacidad, no es que tiene alguna alteración, simplemente la chica no quiere saber de su niño. Y obviamente ahí ya nace el proceso de adopción con el niño y llega a la casa de acogida. Ya con la chica colaboré en la parte del proceso de violación y ese proceso yo desconozco porque no tenía conocimiento o no puedo interactuar en ese proceso. Y en el proceso de adopción se demoró 1 año la jueza en darnos la adopción de este niño. ¿Por qué? Porque volvimos al mismo procedimiento, valoración psicológica a la mamá, una tercera valoración psicológica a la mamá. Una valoración psicológica al entorno familiar, a los papás, a los abuelos. Me sale que Marulanda Guevara Carol quiere hacerme una pregunta. Sí, buenas noches. Sí, yo Buenas deseo noches. hacer una consulta. Claro. Legalmente, ¿por qué se asume que la madre o por qué tiene más peso la madre que el padre en estos procesos de separación, de patria potestad y de custodia? ¿Y por qué se asume que la madre siempre es la mejor vía para los hijos? Obviamente en la parte legal. Gracias. Ya, perfecto. Bueno, hasta hace unos 3 años la ley lo decía que se preferirá el cuidado a la madre, porque se entiende que la función de la madre es esa, de la de protectora, el vínculo es mucho más fácil con la madre. Pero estoy hablando desde hasta hace unos 3 años. Hace 3 años, no tengo el número de la sentencia, pero hace 3 años la Corte Constitucional nos dice que esta ley que estaba en el Código de la Niñez, este párrafo era inconstitucional. Actualmente ya no se da la preferencia a la madre. Actualmente se da la preferencia compartida entre padre y madre. Entonces, entiendo que tal vez conociste de algún caso anterior que siempre se le daba preferencia a la madre, pero actualmente ya no. Actualmente la Corte Constitucional insta a que la tenencia sea compartida papá y mamá, porque este artículo era discriminatorio para los padres. Y te puedo decir que hay muchos casos en que los padres tienen un mejor entorno, un mejor desenvolvimiento para el cuidado de sus hijos. Un caso muy aparte, les pongo, hace unos 2 años, cuando fue el boom de las protestas, la última protesta que se hizo, ¿no?
Acosta Hidalgo María de Siret. Perdón, termino la idea y te doy el paso para la pregunta, ¿ya? Llegaron a la casa de acogida dos niños. Llegaron a la casa de acogida dos niños, le quitaron a la madre porque les había estado pegando en la calle. Y en medio del paro nacional que se hizo por el grupo de los indígenas, el padre se contacta con la casa de acogida. El padre estaba en Guayaquil. Se enteró que los chicos estaban en la casa de acogida y se demoró 3 días en llegar a la casa de acogida. La casa de acogida está ubicada en Pichincha. No sé cómo le hizo esta persona, no sé cómo le hizo el hombre, pero el hombre dijo, no, o sea, si mis hijos están en esta casa de acogida, yo voy y les retiro de ahí. Y el padre, actualmente en el seguimiento que hacemos, el padre es una persona que cumple con su rol. Los niños están estudiando, acuden a citas médicas periódicas, no se ve que exista algún tipo de vulneración con los chicos, entonces no es que siempre se va a preferir el cuidado a las madres. Anteriormente sí, actualmente sí está el cuidado tanto de padre como de madre. La chica que le había levantado la mano. Buenas noches. Sí, una consulta. Igual, en este caso de la patria potestad, ¿cómo se manejan en ese ámbito? Porque, bueno, yo voy a tomar un ejemplo personal. Ya yo tengo 2 niños y me voy a lo que usted mencionó, que hace 3 años ya no es de preferencia la parte de la mujer, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, el papá de mi segundo hijo, ¿tiene juicio de alimentos? Sí. Em, pero él nunca le veía. Ya, nunca le veían, nunca como le digo, las visitas que tiene, si tiene establecidas, pues no llegaba. Obviamente yo quería salir en ese entonces del país y yo le había pedido de una manera, digamos, tratando de llegar a un acuerdo, ¿no? Pero bueno, hubieron trabas, faltas de respeto y muchas cosas donde yo tuve que sacar una boleta, obviamente para que esta persona no me agreda en la calle y bueno, todo eso. Pero yo inicié esto de la pérdida de patria potestad, pero a pesar de que, digamos, habían ciertas pruebas de que, bueno, no ciertas pruebas, yo siempre hacía partes policiales que él no llegaba nunca a las visitas, como que sí se le dio preferencia al papá, digámoslo así. Pero a lo que me voy es a lo que, ¿cómo maneja el perito esta situación si son tantos y había pasado un año donde tenía todos los partes policiales y el perito ni siquiera sabía de quién era mi niño? Mi niño tiene TDAH y tampoco tomaron, digamos, ese punto para realizar, yo qué sé, no sé, preguntas adecuadas o ese tipo de cosas, porque pienso que son demasiados casos para los peritos, porque, y también lo que usted mencionaba con la chica de que habían pasado 6 meses, o sea, es tanta traba para, digamos, llegar a una solución. ¿Cómo ustedes manejan eso o no sé, lo dividen o eso me gustaría saber? A ver, bueno, primero te agradezco por compartirnos esta experiencia. Lo que sí me gustaría saber es primero, ¿por qué o cuál era su objetivo para la privación de la patria potestad? O sea, ¿cuál era el objetivo de privar la patria potestad? ¿O qué quería con No, esto? ya, como le mencioné, por ejemplo, yo en un inicio yo quería salir del país, pero o sea, traté de hablar con esta persona, ya, pero Listo, esta listo. No, persona, listo, perdón, perfecto. Perfecto, perfecto. Ya, entonces su objetivo era sacarle del país. Ya. La privación de la patria potestad, em, para mí, se debe demandar solo cuando queremos darle en adopción al menor de edad. Porque para la salida del país tenemos la opción de una autorización judicial para salir del país sin la necesidad de demandar la privación de la patria potestad. Y también tenemos otra opción, que es la suspensión de la patria potestad, que no es lo mismo que privarle de la patria potestad. Entonces tenemos estos dos pasos previos, que es la autorización de salida del país y tenemos la suspensión de la patria potestad, que la suspensión de la patria potestad puede ser reveída, puede ser revisada y se le puede otorgar nuevamente. Pero entiendo que si el objetivo era sacarle del país, podríamos hacer la solicitud de autorización de salida del país judicial,
sin la necesidad o sin que firme el padre, y la otra es la suspensión de la patria potestad, que esa puede ser reveíble. Perdón que le Yo, corte, suspensión era, disculpe. la suspensión de la patria potestad. Ya, claro, porque para mí la privación de la patria potestad se le demanda solo cuando lo que buscamos es declaratoria de adoptabilidad y se le quiere dar al chico en adopción. Entonces, aquí yo entiendo que tal vez se pidió en la demanda, se pidió la intervención de la oficina técnica y valoración psicológica. Como les había dicho, ustedes con el informe psicológico, este puede ser favorable o desfavorable por usted. Usted tiene la opción de contratar un perito acreditado del Consejo de la Judicatura y que haga una nueva pericia. Y esta pericia se llama contrapericia. Entonces, como son peritos particulares como tal, ahí viene ya como un mayor énfasis en desarrollar antecedentes, hacer una mejor evaluación y hacer unas conclusiones más apegadas tal vez a la necesidad suya en base a las conclusiones, en base a los antecedentes que usted le puede denotar. Sí, es una realidad que el sistema judicial ecuatoriano está colapsado, que los peritos incluso muchas de las veces agendan cita para 2, 3 meses y el rato de la valoración tiene 10 minutos en los que tal vez no puede abordar toda la temática y obviamente el informe tal vez sale desfavorable. Por eso mi recomendación, y como les había dado al inicio, existe la opción del informe pericial y si el informe pericial tal vez no está o yo no estoy de acuerdo, tengo que contratar un perito particular que sea acreditado por el Consejo de la Judicatura y solicitar un contraperitaje. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, sí. Perfecto, muchas gracias. Tal vez alguien otra pregunta para poder seguir avanzando. No. Perfecto. Vamos con la cuestión vamos a la situación penal. La situación penal, esta es una cuestión muy lamentable, la verdad. Actualmente yo recibo niños en la casa de acogida víctimas de violencia psicológica, muchas de las veces en una situación muy deplorable. Y la violencia psicológica, el objetivo de la valoración psicológica en una denuncia de violencia psicológica es determinar qué grado de afectación tiene la víctima. Puede, dependiendo de los antecedentes, de cómo esté la víctima, puede ser de leve, moderada y grave. Obviamente, las penas van en correlación a esto, ¿no? Si es que es leve, moderada, grave, tienen mayor pena. En este caso, y como les había comentado, el objetivo es determinar si existe, ya, pero como son víctimas de violencia intrafamiliar, no se le puede hacer una nueva valoración. Les comento. Tuve un caso de una señora que se peleaba todo el tiempo con el esposo y en una de estas peleas o confrontaciones, pues terminan discutiendo, ¿ya? No van a los golpes, pero sí terminan diciéndose cosas muy hirientes como sal de la casa, no te quiero ver más y terminan separándose de la casa. Ya, en este caso, la señora le puso la denuncia de violencia intrafamiliar y el señor también le pone de su lado una denuncia de violencia intrafamiliar. La denuncia de violencia intrafamiliar conlleva más cosas, como una boleta de auxilio, una orden de alejamiento y obviamente cada uno tenía su denuncia y obviamente como se dijeron cosas en ese momento, pues sí se denotó que existía violencia psicológica desde un lado y desde el otro. Y los dos tenían afectación grave por este tipo de hechos. Entonces, aquí lo que se juzgó es a los dos. Se les juzgó a los dos, se les sentenció a los dos y los dos tenían una condena y los dos tenían boletas de auxilio. Esto, la verdad, es tan dificultoso, es una parte más penosa, que como acotación personal, cuando estaba haciendo las imágenes, si se dieron cuenta, estaban generadas por inteligencia artificial. Cuando yo pedí a la inteligencia artificial que me genere una imagen sobre esto, me dijo, no, no puedo generar sobre eso, porque es una situación bastante penosa. Pero a esto, en el caso de que ustedes lleguen a ser peritos, acreditados,
ustedes tienen que siempre, 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 en casos de violencia intrafamiliar, recomendar terapia psicológica. Porque muchas de las veces las víctimas se hacen la valoración psicológica y denuncian al agresor. Resulta que después de un rato les pasó las iras, vuelven a hacerse de buenas y vuelven a caer lo mismo. Y caen en un círculo de violencia. Esto, créanme, es más frecuente de lo que parece. Personas, señoras que denuncian violencia intrafamiliar, sí sacan ese rato todas las boletas, hacen todo el papeleo y luego ya se perdonan, 3 meses después vuelven a caer juntos, vuelven a estar juntos y vuelven a lo mismo y vuelven a lo mismo. Entonces, siempre, por favor, cuando ustedes hagan valoraciones psicológicas o trabajen con víctimas de violencia psicológica, traten de recomendarles que tomen terapia y tomen la terapia completa, porque 1, 2 terapias, la verdad, no es suficiente. Ustedes, entiendo, como futuros psicólogos, saben que una terapia psicológica conlleva mucho más tiempo, mucho más ciclos, y no con 1 o 2 sesiones. Entonces, sí, esta es una parte más lamentable y les voy a comentar. Hace 3 años atrás recibimos una señora que en ese momento fue víctima de una violación por parte de su pareja. Sin embargo, bueno, en ese momento nosotros le ayudamos, hicimos la denuncia, seguimos con todos los procesos y resulta que 2 años después, porque el señor se desapareció, no pudimos notificarle, se desapareció como 2 años. El proceso estaba avanzado e incluso estaba tan avanzado que la fiscalía ya solicitó una boleta de localización y captura. Y resulta que a los 2 años cae preso por las votaciones. Cae preso y ya íbamos para la audiencia de evaluatoria y preparatoria y así va el proceso para tribunales y el señor se iba a detener. Y resulta que llega la señora atrás del señor. Han estado viviendo juntos solos de la agresión sexual. Habían pasado unos 6 meses, el señor había venido, le había pedido disculpas y habían estado conviviendo. Pero ella ya era, no, la agresión sexual no había sido la primera vez, había sido varias veces. Y no solo era víctima de agresión sexual, sino era víctima de agresión psicológica, física, o sea, era un sistema de agresión continua. Entonces, sí, obviamente esta recomendación muy encarecida cuando manejen víctimas de violencia intrafamiliar, pídanles que terminen la terapia completa, ¿ya? Bueno, continuamos con la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos. Aquí, en base a los delitos como tal, que tenemos delitos de tipo de carácter sexual, que es los que yo más conozco por al ámbito en el que me dedico, por la casa de acogida en la que estoy. Tenemos casos en los que las agresiones sexuales son, podría decirse, continuadas y son tan establecidas culturalmente que a veces los chicos o las chicas no asumen o no pueden están en la capacidad de entender la gravedad de una agresión sexual. Antes de continuar, no sé si es que de pronto tienen alguna pregunta, tal vez algún caso que conozcan, me interrumpen nomás y si no, continúo. ¿No? Perfecto, continúo. Ya, voy a contarles sobre un caso que la verdad me pareció bastante particular. Obviamente recibimos a la chica, una chica de 12 años, embarazada, víctima obviamente, de una violación. En este caso se pidió valoración psicológica, testimonio anticipado, entorno social, y el agresor había sido, como tal, era el papá, según el certificado de nacimiento, pero no era el papá biológico, le había reconocido. En este caso, se hace la valoración psicológica y en la valoración psicológica no me sale afectación psicológica. Lo más común es que las víctimas de violencia sexual, de abuso sexual, tengan una afectación psicológica grave, porque
ser víctima de de estar sometida a un nivel de agresión sexual es para que le salga una afectación psicológica grave. Pero en este caso sucedió que no tenía afectación psicológica. Como se le hizo la valoración psicológica y como les había comentado, no puedo pedir una nueva valoración. Era una chica de 12 años, no puedo pedir una valoración. Pero a mi criterio decía, debe existir una afectación psicológica. Entonces pedí un metaperitaje sobre esa valoración psicológica. Y resulta que en el metaperitaje lamentablemente me sale y me dice, no, la pericia está bien realizada y todo. Entonces me quedo en blanco. Digo, chuta, ¿y ahora qué hago? Pero existía la violación. O sea, de hecho el proceso, para adelantarles, el señor está sentenciado. Entonces voy donde la psicóloga de la casa de acogida y le digo, mira, pasa esto, ya le hicieron la valoración psicológica, debía haber salido afectación psicológica, no me sale afectación psicológica, pido la metapericia y me dice que la pericia de la valoración psicológica está bien. Digo, ¿qué pudo haber pasado para que no me salga afectación psicológica? Y me explica que muchas de las veces el acceso carnal no se da con agresión o por la fuerza. El acceso carnal pudo haberse dado en base a la seducción. Obviamente estamos hablando de una persona de 35 años que le seduce una niña de 12. Es un proceso, de hecho, como les digo, el señor está preso, pero a mí me sorprendió bastante que en este caso no haya salido afectación psicológica. Y obviamente es uno de los casos más, podría decirse, particulares que he manejado, de que no salió una afectación psicológica. Porque, como le digo, lo normal en víctimas de abusos sexuales, en víctimas de violaciones, es que me salga la afectación psicológica. E incluso cuando se da el testimonio anticipado, ¿saben? ¿Alguien de ustedes puede decirme lo que es un testimonio anticipado? ¿Sabe lo que es una cámara de Gesell? ¿Sí conocen este tipo de metodología, este tipo de términos ya en las pericias legales? ¿Sí? ¿No? Díganme, no, sí, 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 Marcos. sí. Bueno, el testimonio anticipado es un medio en el que se utiliza una prueba que se utiliza en casos en los que no se puede contar con un testigo o víctima. Y netamente es una estrategia efectiva para recopilar la información necesaria sobre víctimas, en este caso de abusos, y todas estas cuestiones. También procede ahí testigos y participantes procesales dentro de este objetivo para salvaguardar los derechos en este caso, de la víctima. Y la cámara de Perfecto, Gesell netamente es tras un cristal hacer preguntas a la presunta víctima que nos pueda ayudar a recabar información que esclarezca la situación del acto. perfecto. No sé si me pueden ayudar con la siguiente diapositiva. Bien, Perdón, una pregunta antes de que prosigas. claro. Lo de la cámara que mencionan es esta que se utiliza principalmente con los menores de edad para que sea el psicólogo quien realiza las preguntas que el juez necesita. ¿Es lo mismo o es otra cosa? Perfecto. Estamos hablando sobre lo que es la valoración psicológica. Esta valoración la hace el psicólogo en base a sus métodos y el testimonio anticipado es el acto judicial en que la víctima relata los hechos en un lugar seguro. Este lugar seguro es un cuarto, es una habitación en la que solo está el psicólogo y la víctima, pero tiene una ventana polarizada que desde el otro lado, en la parte de atrás, están el fiscal, el juez, los abogados, para poder, de la información que redacta la persona, poder hacer preguntas después. Entonces, para comentarles una experiencia muy personal, ¿no? En el 2019 fue una de mis primeros testimonios anticipados y era una víctima de abuso sexual de 9 años. Esta víctima de abuso sexual se sienta dentro de la cámara, en la mesa, dentro de la cámara de Gesell, y el psicólogo ya había hecho una valoración psicológica previa.
De hecho, no había hecho una evaluación, había hecho 3 valoraciones psicológicas previas, porque teníamos el proceso de acogimiento institucional, las medidas de protección, la parte del abuso sexual. Entonces, el psicólogo ya había tenido contacto con la víctima. Entonces, al momento de la entrevista, porque es una entrevista que se graba, y esta entrevista grabada luego se la transcribe. El momento del psicólogo, como ya tenía confianza, le dice, le llama por el nombre, ¿no? Le dice, pongámosle un ejemplo, le dice, María, ¿sabes por qué estás aquí? Sí, le dice, cuéntame, ¿qué es lo que pasó? Y la chica, bueno, la nena relata todo lo que había sufrido y que las agresiones habían sido de forma continua por un tiempo de aproximadamente 2 años. Entonces, relató varias veces que esta persona le había agredido sexualmente. Nosotros atrás en el espejo podíamos hacer preguntas, como por ejemplo, nombres completos del agresor, cuál fue la última fecha en la que le agredió, tal vez si es que hubo testigos. En este caso, la chica dio un testimonio tan fluido que nosotros no tuvimos que hacer ninguna pregunta. Pero como fue tan fluido, y les cuento, ¿no? El fiscal salió a vomitar afuera. El juez salió un poco más y agarrado la cabeza. Había una chica que era la secretaria, estaba llorando. Yo personalmente tuve que empezar a tomar terapia porque era una situación en la que la nena relató como se dice, con lujo de detalle la agresión. En este caso, nosotros no hicimos preguntas, pero voy a otro caso. Una nena de 4 años, cámara de Helsing, un examen médico legal que me dice que sí había la agresión sexual, pero la nena no me dijo el nombre, porque la nena relató qué pasó, cómo fue, cuántas veces pasaron, pero la nena no dijo quién era el agresor. No supo decir cómo se llamaba el agresor. En ese punto, nosotros, en ese caso estaba el fiscal, los abogados, le preguntábamos al psicólogo si puede sacar el nombre de la persona agresor. Y la nena no pudo decirlo, porque por su corta edad, muchas de las veces no tienen referente para decir, se llama Marcus Rodney Cartagena, China, con número de cédula. No tiene esa referencia. Entonces, lo que tienes para decir era referencia papá, tío, y esa era la única palabra que verbalizó. Entonces, en ese caso, a pesar de que nosotros desde el lado de la ventana polarizada podíamos hacer preguntas, que de hecho las hicimos, no pudimos sacar mayor información. Y el psicólogo obviamente pregunta con táctica, con técnica, con método, ¿te acuerdas cómo se llamaba? ¿Te acuerdas cómo le decían? Pero no pudo, o sea, no hubo forma de sacar el nombre de ese agresor. Entonces, no sé si es que quedó respondida la pregunta, Maru. Perdón, no me sale tu nombre. Carol, me llamo Carol. Carolina. ¿Sí Sí, quedó sí, respondida? sí, la verdad es que yo alguna vez hice un pequeño curso de psicología forense con la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México y mostraban eso justamente para los menores de edad, pero la verdad no sabía cómo se llamaba, entonces simplemente quería relacionar si era el mismo espacio, que es un espacio así justamente donde está el psicólogo con el niño, porque las preguntas obviamente son menos invasivas, las que necesitan desde la parte jurídica son más frontales, por decirlo de alguna manera, el psicólogo las va a manejar de acuerdo a la edad. Entonces solamente quería saber si era el mismo espacio, pero sí, muchas gracias, quedó respondido, gracias. Perfecto, y sí, para mí le puedes sacar el nombre y el psicólogo empieza a decirle, ¿te acuerdas cómo le decían? ¿Te acuerdas cómo te llamaban? Yo puedo preguntar, ¿cuántas veces fueron? Y el psicólogo va a transmitir esa pregunta de una forma menos invasiva, se podría decir. E incluso también el psicólogo puede decirle, si a la nena no puede relatar el suceso, le puede decir al psicólogo, bueno, tienes estos juguetes, aquí hay un juguete de hombre, aquí hay un juguete de una nena, me puedes mostrar con los juguetes qué es lo que pasó, cómo fueron los hechos, y la cámara de Helsing registra en audio y en video, y eso se proyecta y se reproduce ya en la audiencia de juzgamiento. Bueno, les había puesto y les había hablado desde el lado de la víctima.
Ahora, les voy a contar sobre un caso en el que yo estuve, en cambio, del lado del procesado. Una nena, 7 años de edad aproximadamente, denuncia que su profesor abusó sexualmente de ella. Nosotros estábamos con el presunto agresor y pedimos, obviamente, primero que se haga la valoración psicológica. La nena hace la valoración psicológica y me dice, sí, existe afectación psicológica por este evento. Pedimos que se haga la cámara de Helsen para que la nena relate los hechos y la nena relata los siguientes hechos. Y sí me gustaría que pongan atención. La nena relata, el profesor tal me llevó al baño, me bajó el pantalón, toca mis partes íntimas y yo cojo una piedra, le lanzo en la cabeza, explotan sus ojos y luego viene la policía y le lleva preso. Es más o menos el resumen del testimonio anticipado que estuvo en ese rato. Entonces, sí, primero que una nena maneje un lenguaje como me baja el pantalón y me toma mis partes íntimas, tal vez no es congruente con su edad. Muchas de los niños manejan como me tocó aquí, me topó acá o me topó ahí. Muy complicado que un niño refiera, me topó mis partes íntimas. Y sí, hay papitos que les instruyen a los niños y les pueden decir, esto se llama pene, esto se llama vagina. Y los niños van a instruir que sí se llama pene y se llama vagina. Pero en este caso decía, me topó mis partes íntimas. Entonces ya era un lenguaje que tal vez podría decirse que ya era inducido. Y ya llamaba la atención esta parte. Entonces, ahí viene, primero, se pidió un metaperitaje a la valoración psicológica y se pidió un metaperitaje a el testimonio anticipado. Ojo, pedimos el metaperitaje al testimonio anticipado para que el perito que haga la valoración del testimonio anticipado me determine si la entrevistadora en la cámara de Helsel indujo a respuestas. Porque muchas de las veces pasa que el entrevistador en la cámara de Helsel dice, ¿te violó? La nena dice sí. ¿Te agredió? La nena dice sí. Le dice, fue Jorge. Y la nena dice sí. Entonces, ya está induciendo a respuestas del entrevistador. Entonces, pedimos la metapericia para determinar si el entrevistador indujo a respuestas, si el entrevistador tal vez asumió palabras que la nena no decía y del relato de la nena si existía coherencia en relación espacio-tiempo y si existía congruencia en relación a los hechos relatados. Este informe pericial se demoró bastante tiempo, se demoró más o menos unos 6 meses, y en eso nosotros pedimos a nuestro defendido que se le haga una valoración psicológica en el que me determine grados de personalidad y de agresividad. Entonces, la pericia que nosotros le realizamos a nuestro procesado va a darnos puntos, ¿no? Si la persona es agresiva, si la persona es impulsiva, si la persona tiende a actuar sin medir las consecuencias, si la persona tal vez maneja cierto grado de estrés y explota con facilidad. Entonces, esa pericia nosotros la pedimos. Y la respuesta de la pericia que nosotros pedimos fue la siguiente. Tenía como antecedentes que esta persona nunca había tenido problemas, nunca había tenido inconvenientes, nunca había tenido problemas con los trabajadores, con sus otros estudiantes, nunca había tenido problemas. Tenía una esposa, un matrimonio de casi 30 años, tenían hijos, un hijo de 28 años, una hija de 22. Nunca había tenido la esposa procesos de denuncias de violencia intrafamiliar, no tenía nada. Salió que esta persona tenía cierto grado de obsesivo compulsivo sobre el orden. Era una persona muy serena, era una persona tranquila, era una persona que analizaba antes de hacer un acto, antes de hacer un hecho. Entonces, en base a esto, pues vamos deduciendo, ¿no? Que tal vez no pudo haber sido, porque no tiene la personalidad para hacer este tipo de cosas. Y obviamente, en
pericias que se hacen a pandilleros, tal vez a personas que están involucradas con drogas, personas que están involucradas en asesinatos, suele salir en abusadores sexuales mismo, sale que son personas agresivas, que tienen tal vez adicción a la pornografía, tal vez que son unas personas que no piensan antes de realizar actos. Entonces, el perfil psicológico de nuestro defendido no se apegaba tal vez a un agresor sexual. Posterior al informe, porque nuestro informe a nuestros defendidos llegó antes, llega la metapericia que se hace a la valoración psicológica y la metapericia que se hace al testimonio anticipado. La metapericia, la valoración psicológica, sale que el test que debió aplicarse a ese caso no era para niñas, era para adolescentes. Entonces, desde ahí ya me genera que tal vez ese informe ya no puede ser tan confiable, porque el test no fue bien aplicado. Tenemos el informe en relación a la coherencia, congruencia del testimonio, y el perito dice que presumiblemente no existe congruencia y no existe coherencia, por cuanto la nena habla y relata hechos o episodios fantasiosos, como es que le lanza una piedra y y se le salen los ojos, y llega la policía y le coge. El señor nunca estuvo detenido. ¿Por qué? Porque la denuncia fue presentada por un informe del distrito. Entonces, el señor en ningún momento estuvo detenido. Entonces, la nena pudo haber inventado este tipo de cosas. Se pidió, y aquí es el punto clave, se pidió una valoración psicológica a la mamá. ¿Y saben qué pasó? La mamá desapareció. La mamá desapareció, nunca se le pudo hacer la valoración psicológica, y también por la edad se pidió que se haga un informe de trabajo social, y en este informe de trabajo social tampoco colaboró. Sin embargo, el que colaboró fue el padre de la nena, y el padre de la nena refiere que la mamá de la nena tenía diferentes, tal vez, contextos desde su familia. Hija de madre soltera, la madre era consumidora, alcohólica. Entonces me va detallando y tal vez vamos ya viendo una cronología que tal vez pudo haber sido inventada por la nena. Y obviamente al final el fiscal se abstuvo de acusar porque más teníamos en base a las valoraciones psicológicas, a la metapericia del testimonio anticipado, que tal vez no pudo haber sido. Sí, de hecho, después de 7 años de estar en un proceso de abuso sexual, se declaró que el señor no tenía responsabilidad alguna, pero fueron 7 años en que el profesor no pudo ejercer su cargo de docente, porque obviamente con una denuncia de carácter sexual no puede estar o desempeñar su actividad como docente. Entonces, esta es una de las cosas que de pronto suele pasar, ¿no? Que hay acusaciones que tal vez no son reales, que tal vez no se apegan a la verdad. Y para eso es que tenemos las herramientas como la metapericia y la metapericia sobre el testimonio anticipado, que obviamente podemos utilizarlos a nuestro favor. Si me permites regresar a la diapositiva anterior, y con esto estaría terminando. Sí, una otra consulta, perdón, del caso que usted acaba de mencionar. Realizaron pericias psicológicas, pero ¿y las físicas a la niña? Ya, en este caso se hablaba de un abuso sexual. No sé si es que podemos, bueno, voy a hacer un poco la diferencia, ¿no? La violación como tal es la penetración de un miembro viril en el cuerpo, ¿no? Y el abuso sexual es tal vez acceso sin que exista penetración. Entonces, el abuso, para la violación, obviamente tengo un examen médico legal en el que me dice que existe desgarro, existe desfloramiento en la vagina o en el ano. Pero, en cambio, en el abuso sexual es más que me saca
desde la parte psicológica, porque el abuso sexual, como no existe una ruptura o no existe tal vez una como evidencia física como tal, pues obviamente el examen médico legal se realizó, pero en los abusos sexuales el examen médico legal no es tan contundente como tal. El examen en los abusos lo que tenemos es el testimonio anticipado y la valoración psicológica. No sé si quedó respondida la pregunta. Sí, tiene toda la razón. Usted dijo que la niña dijo que le tocó. Se me saltó esa parte. Sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, regresamos a la parte anterior. Ya, acá tenemos, bueno, les cuento sobre un caso que manejé. Era una pelea entre dos bandas. Entonces, resulta que en la pelea, en el tumulto, un chico fallece. Los testigos, amigos, obviamente, del chico que fallece, le acusan a mi defendido, que él fue el que le acuchilló. En este caso, el chico dijo, yo no fui, porque yo no estaba justo en ese momento en la discoteca. Yo ingresé a la discoteca cuando ya estaban peleando, pero el asesinato sucedió justo al inicio fue al inicio, entonces él ingresó como que ya al momento en el que ya estaban peleando. Como a los 2 minutos de la pelea, él ingresó. Entonces, pero le acusaron a él. Estuvo detenido, sí, y ahí se pidió la valoración psicológica de nuestro defendido para que determine grados de agresividad, de personalidad, y lamentablemente sale que sí es agresivo, que sí tiene una personalidad que no piensa antes de actuar, que no analiza las consecuencias de sus acciones, pero él nos decía, es que yo no fui. Obviamente, en este caso, la pericia no es que nos ayudó, pero a partir de la pericia sale algo más, que es el contexto. El contexto nos da de que esta persona eh, no tenía problemas como personales con el chico fallecido. No era parte como tal de la pandilla, era amigos de los de la pandilla. No estaba involucrado como tal en la pandilla, sino era amigos de la pandilla. Y obviamente no tenía como esa intención de agredir físicamente a otra persona. También sale que esta persona no conocía o no podía tener conocimiento sobre el manejo de un arma blanca, porque el chico lo que hacía es trabajar en una florícola aledaña. Entonces, no era como que tenía el cuchillo. Ventajosamente, se hizo o salió otro testigo que dijo quién fue el agresor. Y el agresor, que obviamente ya se le reconoció, los demás testigos vieron que tenía la chompa del que salió corriendo, porque básicamente llegan, se pelean, le apuñala y sale corriendo. Entonces, se le ubicó al agresor como tal, pero el agresor ya había salido del país al momento en que ya se determinó quién fue el agresor. Entonces, a veces también estas pericias de rasgos de personalidad y de agresividad pueden jugarnos en contra, porque si me dices si es agresivo, es probable que haya cometido ese delito. Bueno, hasta aquí mi intervención. No sé si es que manejamos el tiempo, más o menos me dijeron que tenía que 1 hora. Si es que existen preguntas, dudas sobre la ponencia, me gustaría escucharles. Bueno, muchísimas gracias, Marcos. Voy a intervenir un ratito antes de que los compañeros, los señores estudiantes preparen sus preguntas. Sin duda alguna, nos ayuda muchísimo a entender el trabajo que se hace muy de la mano, muy articulado entre lo que somos los profesionales de la psicología con lo que son los profesionales de la abogacía. Entonces, es lo que mencionábamos en clase. Sí, que nosotros hasta en esta parte, si nos gusta la psicología jurídica y forense, vamos a tener que aprender también una parte de leyes y tener un abogado de confianza con el que se pueda trabajar, porque sin duda alguna le complementa, ¿sí?, a un caso. No sé, estimados estudiantes, ¿tienen dudas, inquietudes, comentarios, retroalimentaciones para nuestro compañero abogado, Marcos?
Señor Vera, veamos alzando las manitos. Buenas noches, Magister. Buenas noches, señor ponente y compañeros. Me queda una duda referente al tema de qué es lo que sucede vuelta con las personas que sufren el tema de un mal proceso. Según el caso que usted comenta, o sea, se demostró que ha sido un error judicial, pero ¿qué sucede, o sea, en el contencioso administrativo cuando no está articulado en el sentido de una ayuda psicológica, una ayuda o qué es lo que como gobierno o como está hecho? Porque realmente considero que en ese sentido, vuelta, no hay nada. Simplemente, ya chévere, no fue usted el que cometió el error, libre. Pero, y lo que pasó a esta persona, todo ese daño psicológico que existe, como gobierno, ¿tienen algo al respecto? Esa es mi pregunta. Listo, entiendo que es la pregunta en base al caso del profesor, entiendo, ¿no? Bueno, claro, existe el proceso administrativo, en este caso en el Distrito de Educación, que lo que se hizo es restituirle en su puesto de trabajo. Para este tipo de acciones que existe vulneración de derechos, tal vez una presunción o un criterio adelantado en el que se le juzgó y se le retiró de su cargo, obviamente existen acciones y son las acciones de protección. En este caso se puede plantear una acción de protección que de hecho el profesor la hizo. Se planteó una acción de protección en contra del distrito ya, pero con la sentencia en la que, o con la resolución en la que ya se le dejó libre de culpa. Y el distrito tiene que pagar todos los salarios que dejó de percibir durante la suspensión como profesor. Esa es una de las formas en las que se resarce el daño como Estado. Sí, muchas de las veces queda esta parte de que quisiera demandarle por una denuncia que no fue real, ¿no? Pero en este caso, como la denunciante era una menor de edad, pues la ley le protege y obviamente no podríamos irnos en contra de la presunta víctima. Pero administrativamente dentro del proceso cabe, ahí ya viene otro proceso que es la acción de protección, que el distrito le restituyó en su puesto de trabajo y restituye y le ordena el pago de los años que no laboró. Lamentablemente, las acciones de protección han sido mal utilizadas últimamente y obviamente han sido tal vez hasta mal vistas por la sociedad, ¿no? Porque de una acción de protección se restituye derechos que tal vez no estaban, como la última me parece que fue una que causó indignación de un policía que no se presentó a su lugar de trabajo hace como 10 años y a 10 años después presenta la acción de protección y el juez le da todo, le paga, pero o sea, tal vez ya es un abuso del derecho, porque obviamente si no se presenta al lugar de trabajo, cabía la destitución. Y obviamente hay casos de estos, se podría decir, casos sonados, ¿no? Casos de presos involucrados en crímenes que piden una acción de protección, habeas corpus, y se les deja en libertad. Pero la acción está y son las acciones de protección. No sé si está respondida la pregunta. En algo, pero me refiero a que, por ejemplo, dijo usted 10 años. Normalmente, vuelta el problema de la acción de protección es que se demora demasiado tiempo. Entonces, digamos, si pasaron 7 años de la persona presa y de repente salió libre, entonces la semana anterior le había preguntado algo parecido a la magíster, pero es referente a que no hay el sistema no está diseñado para vuelta a esos errores administrativos. Normalmente solo, o sea, entiendo que estamos hablando sobre peritaje, pero el punto es que vuelta, ¿cómo se podría lograr que exista realmente una ayuda a estas personas que vuelta tuvieron un tema de mala administración de justicia, referente, porque una resarción, bueno, la acción de protección, primero es todo un proceso hasta que se logre hacer, como usted acabó de decir, es verdad, no todo el mundo la utiliza bien, pero y en casos que sí son reales,
se tiene que agotar todas las instancias, ir internacionalmente. Es todo un tema bastante complejo, me refiero. Cuando no debería ser así. O sea, si existe una sentencia ejecutoriada, debería haber como gobierno una ayuda a esa persona porque fue mala administración de justicia. Es en ese sentido lo que fue mi pregunta, pero muchas gracias por su respuesta. Bueno, en base a si es que existe actuación de pronto de un perito que hizo mal un informe, tal vez hubo intereses detrás, si el juez resolvió de forma errónea, sí hay un proceso que se llama juicio de repetición. El juicio de repetición es cuando el Estado demanda al funcionario por su mal actuar. Pero, así como, y esto es algo muy real, lamentablemente, el juicio de repetición lamentablemente se lo puede efectivizar cuando ya hay sentencia y muchas veces de la Corte Interamericana. Y recién en el 2023, me parece, salió una sentencia de una agresión que sufrió una chica en el 2000, en el año 2000. Entonces fueron 22 años que la señora tuvo que estar peleando en los juzgados aquí en Ecuador, luego tuvo que ir a la Corte Interamericana, pero una vez, o sea, de que estás, de que se demora eso, es una realidad, lamentablemente, pero la ley sí establece esta responsabilidad a los funcionarios y obviamente una cuestión de resarcir los derechos para estas víctimas que tal vez son de omisiones o de abusos en la materia judicial. Solo para referirme un poco sobre este proceso de repetición, era de una chica que fue abusada sexualmente por el rector de un colegio, me parece que era en Guayaquil, y la chica se suicidó. Entonces la mamá demandó esta situación y nadie hizo nada. Aquí en Ecuador nadie le paró bola, tuvo que irse a la Corte Interamericana. La Corte Interamericana sentenció al Estado como tal y el Estado tuvo que pagar un par de miles de dólares a la madre por estas omisiones, por estas cuestiones que vulneraron sus derechos, y ahí el Estado paga. Y a través de la Procuraduría empieza a buscar sus culpables, los jueces, los funcionarios que no dieron el trámite correspondiente en su momento. Ese juicio se llama juicio de repetición. Está en la ley, pero o sea, es una realidad que también es letra muerta ya en la práctica. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra inquietud? ¿Comentarios? ¿Agradecimientos? ¿No? Señorita Sandra. Buenas noches, señor ponente, buenas noches, magíster, y buenas noches, compañeros. Bueno, yo tengo una inquietud. Mi inquietud es que cuando ya se detecta, digamos, el agresor como tal, no a la víctima, sino al agresor, el que hizo el daño, recibe ya un proceso psicológico como tal, digamos, donde ya se diagnostiquen todos los trastornos que tiene y del por qué hizo de pronto la situación, digamos, de maltrato, de violación a la niña, ¿puede ser? Bueno, primero muchas gracias por la pregunta y, o sea, lo que la ley dice, les digo, pero lamentablemente les tengo que decir, lo que la ley dice y lo que pasa. Lo que la ley dice es que los privados de la libertad, como es una persona que tal vez que ya cometió su delito, que ya tiene su sentencia ejecutoriada, que está privada de la libertad, el Estado tiene que proveerle el servicio de terapia psicológica, el servicio de salud, el servicio de alimentación. Debe proveer el Estado. Se da, y de hecho en los centros de privación de la libertad debe existir psicólogos, existen psicólogos que dan este tipo de acompañamiento a las personas privadas de libertad. Generalmente el acompañamiento se da de preferencia a las personas que van a salir. Entonces, ahí sí les soy muy honesto. Como lo entiendo, los psicólogos en los centros de privación de libertad dan prioridad a las personas que van a ser reinsertadas en la sociedad y a las personas que tal vez tienen condenas largas, tal vez no les dan la prioridad de recibir atención psicológica. Como comentario muy aparte,
que una persona esté involucrada en este tipo de cosas, que tenga sentencia por una violación, que tenga sentencia por un abuso sexual, no es que salió de un rato al otro. Lamentablemente, las personas que están ya en este tipo de casos son personas que han sufrido, de hecho, muchas de las personas son víctimas de ellas mismas de violencias, de abusos, y esa conducta la replica. Entonces, sí, o sea, se provee el servicio, pero estamos hablando de personas que ya vivieron en ese círculo y lo único que conocen es eso. Y obviamente entiendo, los psicólogos de los centros de privación dan prioridad tal vez a los que van a ser insertados, más no a los que tienen condenas largas. Espero que ha sido respondido. Sí, resulta de que yo he estado siguiendo algunos podcasts y bueno, de hecho en Colombia he seguido de pronto algunos casos, por ejemplo el de Garavito, que fue muy sonado, pues yendo pues como al extremo, digamos, de esos casos, ¿cierto? Yo veo que realmente en estos podcasts hablan acerca de cómo fue la agresión y el proceso que se dio para que se diera en todo el proceso, digamos, de violencia, porque digamos que tuvo una vida muy conflictiva en su casa, su mamá lo perseguía, le pegaba, o sea, muchos factores que influenciaban para que este violador o este agresor fuera así, ¿cierto? Pero realmente me gustaría muchas veces encontrar esto del por qué, o sea, cómo se debe de llevar a cabo una terapia con una persona de esta condición, ¿cierto? Y eso es lo que de pronto o en mi caso me hace falta de pronto como más indagar y más conocer también el proceso que se da con estos agresores. Eso es lo que yo de pronto puedo acotar a su información. De todas maneras, muy amable, muchas gracias. Quedo muy agradecida por todo lo que nos ha ofrecido esta noche. Perfecto, igual. Muchas gracias. Carol. Sí, precisamente me sumo a las palabras de la compañera. En realidad yo ya hice varias preguntas durante la ponencia, todas fueron respondidas y quedaron muy claras. Y bueno, la verdad lo único que quería era agradecer, creo y considero que estos espacios son muy importantes. La psicología siempre trabaja de manera articulada con muchas otras ramas. Esta es una de ellas y creo que estos espacios nos ayudan también no solo a conocer y ampliar bastante el marco de conocimientos, sino también incluso a ir decidiendo, definiendo hacia qué lados queremos inclinarnos. Y, y nada, simplemente era eso, simplemente agradecerle y solamente eso, gracias. E invitarle a otros espacios a futuro. Seguramente sí. Bueno, Por estimado favor. Marcus, señor Raza, ya estamos por cerrar. Buenas noches. Si alcanzo, puedo hacer una última pregunta. Estoy un Claro que poco sí, con el tema de internet. no se Sí, preocupe. sí, buenas noches, estimado Marcus. Mi pregunta va con relación justamente al tema de corrupción, ¿no? Básicamente, por ejemplo, he venido siguiendo un caso, el de Karina del Pozo, y se me vienen muchas preguntas. Entonces, la primera es, por ejemplo, el perito en ese entonces, Ítalo Rojas, había hecho justamente el perfil de los presuntos implicados, ¿no? De los tres. Y el tema es que cuando él arroja justamente quién es el psicópata, nunca se toma justamente este análisis que él hace, que el doctor hace, y se pone al principal sospechoso, que es David Piña. Ahora, eso dejándolo ahí de lado. Con respecto a lo siguiente, entiendo que hay el testimonio anticipado que usted mencionó, que entiendo que es antes del juicio, pero el, dentro de la psicología, el principal sospechoso, que es Sevilla, por el peritaje que se hace, el tema es que él hace una
un testimonio urgente en donde dice que él tuvo relaciones sexuales con esta chica, ¿no? Pero él lo hace porque él ya obtuvo esa información de que ella fue violada. Entonces, no se toma en cuenta eso. O sea, o sea, a su condena no se toma el tema de la agresión sexual, sino que es como relaciones sexuales consentidas. Entonces se ve un impacto mediático, se ve ahí bastantes falencias en torno a este caso que le describo. Entonces yo lo que quisiera saber es cómo realmente veo que hay bastantes tentáculos que se puede falsear el tema de en estos tipos de delitos, ¿no? Y sobre todo cuando son muy mediáticos. Bueno, muchas gracias por la pregunta y les invito a todos a investigar sobre el caso de Karina del Pozo, que es un caso bastante apasionante sobre todo, y obviamente genera bastantes controversias, bastantes dudas. Primero, con respecto a la parte de la corrupción, yo muy personalmente quisiera decirles que en el desempeño de la actividad en la que yo tengo, como estoy con las víctimas y son menores de edad, es un tema bastante delicado. No he visto corrupción desde mi punto de vista, porque creo que topo las fibras más sensibles de la humanidad con niños víctimas de abusos, ¿no? Entonces, desde mi percepción, como tal, si me preguntan, la corrupción yo no la he visto por el enfoque que yo manejo, por las personas que yo defiendo. Ya, con respecto a la situación de David Piña, les voy a ser muy sincero. David Piña tuvo una mala defensa técnica. Como les había dicho, las valoraciones psicológicas se pueden hacer una metapericia, una contrapericia, se pueden hacer nuevas valoraciones, se puede hacer diferentes cosas. A mi criterio, David Piña tuvo una mala defensa y de hecho en entrevistas posteriores David Piña dice que así fue, porque no tuvo la oportunidad de que sus abogados lo defiendan de forma eficiente, sino que venían abogados y le decían, si me pagas 10,000, si me pagas 15,000, yo me llevo con el fiscal, yo me llevo con el juez y te dejamos libre. Entonces, esto es un conjunto de una mala defensa, un sistema judicial presionado por una cuestión mediática y obviamente las valoraciones psicológicas, el testimonio anticipado que rinde el otro procesado, son falencias para mí de la defensa. Pero obviamente estamos analizando un caso que se dio hace años y obviamente era otro contexto y la situación de la presión mediática era también diferente. Pero les invito a revisar el caso de David Piña, el caso de Karina del Pozo y el caso también de David Romo, que es el desaparecido. Entonces, para que puedan ir viendo que sí hay falencias en el sistema judicial, pero ese es nuestro objetivo en este punto como estudiantes de buscar la forma de que estas falencias no nos dejen un sinsabor de no acceso a la justicia. Y mil disculpas si es que tal vez no te pude responder la pregunta, pero es ya más la percepción mía, ¿no? Sí, muchas gracias por la respuesta, más bien. Sí, no hay problema. Muy amable. Ya, señor no, señor Vera, no sé si se le alzó la manito o tenemos otra pregunta. Solo quería agradecerle, realmente igual me uno a los compañeros, la ponencia excelente, me gustó mucho la manera en el sentido de darnos ejemplos prácticos y para poder analizarlos, porque realmente sí, de esa manera, más que nada reales, en el sentido de lo que usted está vivenciando en su día a día. Y pues, de verdad, hay tantas falencias. Yo lo que se intentaría es, para no estar con ese sinsabor, pues tratar de buscar alguna solución al tema, pero pues así es la realidad, está de esa manera. Pero muchas gracias, realmente se espera que ojalá en otra ocasión pues se le pueda invitar y nos pueda ampliar un poco más los temas, ¿no?, que estamos estudiando actualmente. Con todo gusto. Ya. Bueno, creo que ahora sí hemos terminado la fase de preguntas. Bueno, agradecer muchas gracias al compañero profesional entre Marcus. Sí, sin duda, sí tenemos y podemos contar en otros espacios con su presencia, nos ayudaría mucho a clarificar muchos temas de la parte de la psicología jurídica y forense desde la parte legal.
¿sí? Muchísimas gracias. Y eso sería todo, Marcos. Listo, un gusto con ustedes, un gusto, estimada magíster, estimados estudiantes. La última reflexión que les quisiera hacer es que la corrupción, estos sinsabores, la única herramienta que tenemos es manejar desde la parte ética y desde la parte del conocimiento. Entonces, les invito a conocer sobre estos casos que nos han llevado sinsabores para que no se vuelvan a repetir, porque la justicia tarde o temprano puede llegar a sus manos. Un gusto y hasta la próxima oportunidad. Hasta luego, una buena noche. Muchísimas gracias, Marcos. Bueno, estimados estudiantes, tenemos 12 minutitos para dar ciertas indicaciones. Podemos dejar de compartir, Carol. ¿Cómo nos fue con la presentación del compañero? ¿Sí? Interesante trabajar. Recuerden que nosotros como psicólogos siempre vamos a estar articulados con muchas otras profesiones. Entonces sí es importante que en el campo profesional y en nuestro caminar laboral podamos generar estos contactos que nos permitan tener una mayor, hasta cierto punto, efectividad en lo que nosotros vamos a hacer. Con eso vamos a cerrar este punto. Sí, vamos a continuar revisando la parte de la unidad número 2. Ustedes saben que la próxima semana, sí, el día 22, 23, 24 ya son los exámenes de la primera parcial. Entonces, en ese sentido, tenemos que ya tomar en consideración las actividades que vamos a realizar, ¿sí? Tenemos ya las actividades completas, estamos bastante bien con este punto, solo nos faltaría una evaluación. Esta evaluación por situaciones de tiempo no la vamos a alcanzar a hacer la próxima semana, sería mentirles porque la próxima semana terminaríamos de revisar los contenidos, sí, pero me gustaría decirles que en la evaluación va a estar las preguntas en base a las presentaciones de la unidad 1 y de la unidad 2 y también de los libros base que ustedes ya tienen en el portafolio. Por favor, hay que descargarlo, hay que estudiarlo y con eso estaríamos complementando las actividades. Señorita Pauchi. Magíster, ¿cómo está? Buenas noches. Yo tenía una consulta más bien por la tarea que tenemos pendiente acerca del caso relevante de abuso, posiblemente de una mujer. A ver, déjenme ver cómo mismo está la esta. He intentado buscar en Google, en los periódicos, y no encontré. Y pregunté también en la Junta Cantonal de acá de mi provincia para ver si de pronto ellos nos pueden ayudar. Y me decían que no, incluso una persona me dijo que, una abogada, que el tema de agresiones sexuales a menores es un tema muy delicado que no se comparte así nomás. Entonces, que hay cosas que no vamos a encontrar en internet y la verdad no he encontrado hasta ahorita el tema del caso reciente de la agresora sexual. Entonces, no sé si de pronto me podría explicar un poquito mejor. Lo que nosotros tenemos que buscar del caso es más en la parte de noticias, de publicaciones. No nos vamos a ir a pedir informes dentro de la parte de lo legal porque eso no está permitido. Todo eso tiene que manejarse la confidencialidad. Pero sí hay espacios, por ejemplo, de revisar en internet qué información tenemos. A eso nos vamos. Ustedes no pueden solicitar este tipo de documentación porque no es legal. Eso es confidencial. No sé, Magister, yo lo que les estaba preguntando a ellos es que si ellos tenían conocimiento acerca de un caso parecido, porque yo estaba intentando buscar en internet y más me sale, o sea, no sale que específicamente fue una mujer. Por ejemplo, sale de los colegios, de la escuela, de un familiar. Ya, Y por es eso que la idea estaba en preguntaba. eso, ¿no? Buscar qué casos hay donde las mujeres son las abusadoras. Sí, esa era la idea, o sea, para ver cómo hay esa diferencia significativa en que, por ejemplo, si ponemos casos de abuso sexual en hombres, nos salen varios casos, pero ¿qué es lo que pasa de casos de abuso sexual donde las agresoras fueron las mujeres? Y eso es lo que vamos a buscar, y en eso se trata la tarea.
No sé si ahí estamos más claros, señorita Pauchi. Es decir, magíster, que no existe un caso puntual. Lo que tenemos que encontrar es de aquí del Ecuador un caso en el que haya participado una mujer. Y si no encontramos, Exactamente. ¿se puede a nivel de Latinoamérica? ¿O debe ser de aquí en Ecuador Traten específicamente? de buscar de nuestro contexto, ¿sí? Y si no, vamos a tratar de ampliarnos, porque sí hay, tenemos que buscar, indagar un poco más. Sí es complejo, pero sí indaguemos a nivel de nuestro contexto, y si no, al menos de Sudamérica. ¿Ya, señorita Pauchi? Sí, muchísimas gracias, magíster. Disculpe. ¿Ya? Señorita Méndez. Sí, magíster, buenas noches. También tenía la misma duda sobre lo que preguntó sobre la tarea de la compañera. Y más bien Ujú. es, o sea, preguntarle en este caso, porque dice revisar un caso. Entonces tenía la duda si solamente este caso vamos a compartir en clase o tenemos que añadirle a la búsqueda bibliográfica que ya teníamos que hacer. Hay que añadirle, ¿sí? Porque lo ideal sería compartirlo en clase y la próxima semana, pero somos bastantes, entonces no creo que alcancemos. Y con esta situación de la luz también, la conectividad, imagínense, es bastante reducida por estos cortes de energía, entonces no creo que tampoco nos alcance el tiempo porque tenemos que revisar los siguientes temas. Entonces le haríamos como un resumen prácticamente Sí, del de caso lo que que ustedes han encontremos, ¿no es cierto? encontrado, porque tampoco es que van a encontrar mucha información. Y ahí viene el cuestionamiento que nos hacíamos, qué es lo que pasa con esta diferencia significativa entre agresores en cuanto al sexo, hombre y mujer. Sí, magíster, porque usted como menciona, o sea, se puede encontrar como una noticia, pero solamente son Exacto. algo pequeño nada más. Entonces, Ujú, por eso lo exacto, pregunto. esa. Y eso es lo que vamos a consultar, porque esa era la principal dificultad que ustedes iban a tener en esta tarea. Ya listo, magíster, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, perfecto. Bueno, la clase anterior nos quedamos revisando esta parte de los hechos antijurídicos, de ahí hablábamos del doloso, del culposo, de las etapas psíquicas que atraviesan dentro de parte consciente e inconsciente. ¿Sí? Hasta ahí empezamos a revisar y nos quedamos en la psicogénesis de la conducta criminal. Hasta ahí creo que llegamos. Sino que ya son 9:50. A ver, eh, ya no alcanzamos porque es largo el tema y son 20 diapositivas. A ver, vamos a quedarnos hasta ahí para la próxima clase continuar con esto, con este tipo con esta información que nos faltaría revisar de la unidad número 2. Creo que sí alcanzaríamos a revisarla. Sí, para que por favor también, yo ya les voy a transformar a PDF las presentaciones, les voy a enviar para que ustedes también ya lo puedan leer, porque con eso aceleramos el proceso y solo clarificamos ideas, porque de lo contrario nos vamos a demorar mucho y no tenemos tiempo. Sí, entonces les voy a hacer ya PDF, les cargo el portafolio, por favor descarguen, revisen y la próxima clase ya hacemos más una metodología de aula invertida. Como ustedes ya revisaron, vamos clarificando dudas, inquietudes y con eso avanzamos más en la unidad. ¿Estamos? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? ¿Cómo les va con las tareas? No tenemos mayor novedad, ¿no es cierto? Ustedes están bien. Creo que avanzamos a cumplir con todas las actividades. Déjenme solo revisar cuántas. Psicología jurídica. Ya estaban hechas todas las actividades. Entiendo, no tienen mayor dificultad. Estaría solamente pendiente la evaluación número 2, que como les digo, eso vamos a tratar de dejarlo para la semana del 26. Igual 10 preguntas, 10 minutos, 24 horas activa la evaluación. Y con eso estaríamos cumpliendo todos los parámetros para la unidad para el parcial número 1. ¿Estamos? ¿Sí? Perfecto. Muchísimas gracias, estimados estudiantes. Qué gusto haberles visto un momento y nos estamos viendo la próxima clase. Que tengan una excelente noche. Gracias, profe. Gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, magister. Gracias, magíster. Una buena noche.